esta nueva serie que le hemos puesto por nombre En lo Secreto. Ese es el nombre de la nueva serie, En lo Secreto. Vamos a tocar 3 temas en esta nueva serie: el dar a los necesitados, la oración y el ayuno. Esos son los 3 temas que vamos a ver en esta serie llamada En lo Secreto. Estos 3 temas los encontramos a partir del capítulo 6, ahí del Evangelio de Mateo, en los versículos del 1 al 18. Ahí vamos a estar trabajando. Entonces, si ustedes pueden en casa leer Mateo 6, versículos del 1 al 18, estúdienlo, busquen referencias, anímense a ir un poco más allá de lo que nosotros les estamos dando acá desde este espacio. Ahora, permítanme hacer un breve resumen nada más de lo que hemos visto hasta ahora. Estamos trabajando en el contexto general en esta predicación o en este sermón que Jesús hizo, que se llama el Sermón del Monte. Eso es lo que estamos viendo en términos generales. Y acá en el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5, Jesús empieza tratando las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? Eso ya lo vimos, una por una. Las bienaventuranzas son los elementos esenciales del carácter del cristiano. Si usted puede, déle la vuelta a la hoja y anote eso. Las bienaventuranzas son los elementos esenciales del carácter del cristiano. Si usted quiere decir, ¿cómo es un cristiano? Estudie las bienaventuranzas. Ahí están los elementos esenciales del carácter del cristiano. ¿Qué vimos después? Continuamos, o Jesús continuó indicando en las metáforas de la sal y de la luz, ¿qué cosa? La influencia que el cristiano tiene en el mundo cuando vive con este carácter. Entonces, ahí se van uniendo las cosas. Anótelo ahí atrás también. Si nosotros como cristianos incorporamos por el poder de Dios estos elementos esenciales del carácter y los vivimos en la sociedad, entonces ahí nos convertimos en ¿qué cosa? Sal y luz. Eso vemos. Luego Jesús describe la justicia o la obediencia, póngalo como tercer punto, la justicia o la obediencia que debe ser. Jesús dijo, esta justicia o esta obediencia tiene que ser mayor y más profunda que la justicia o la obediencia de los fariseos. Y Jesús apela a la ley y dice que no va a dejar nada fuera de la ley. Pero hay algo que debemos recordar. Esta justicia o esta obediencia debe penetrar nuestras acciones y nuestras palabras y debe penetrar al corazón, a los pensamientos, a las motivaciones. Esta no es una justicia exterior, esta es una justicia que nace del corazón y luego se expresa hacia afuera. En el capítulo 6, la enseñanza de Jesús continúa sobre esta justicia, sobre esta obediencia. Pero aquí hay un cambio de énfasis. Aquí el énfasis cambia de una obediencia o justicia moral a una obediencia o justicia religiosa. Anótele ahí como cuarto punto. A partir del capítulo 6, sigue Jesús hablando de esta justicia, pero ya no va a hablar de la justicia moral. Ahora va a hablar de la justicia religiosa. Entonces, el carácter, la influencia, la obediencia, que primero es moral, ahora es, ¿qué cosa? Religiosa. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, con esto como contexto, acá Jesús dice, esta justicia de la que Jesús está hablando, tiene 2 dimensiones. La primera, ¿cuál era? Moral. ¿Y la segunda? Muy bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando Jesús de esto? Bueno, lo cierto es que algunos consideran que la vida cristiana solo necesita la dimensión moral. ¿Han escuchado personas que dicen esto? Dicen, yo para ser cristiano no necesito ser parte de ninguna religión.
yo para ser cristiano, para seguir a Dios, solo la parte moral está bien. Mostrar amor a los demás, ser fieles en el matrimonio, perdonar a los que me ofenden, amar a los enemigos, todas esas cosas que vimos, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente prefiere un cristianismo sin religión. Para ellos, la oración es mostrar amor al prójimo. Para estas personas, el templo es la ciudad. Otros piensan y actúan como si su deber principal como cristianos radicara exclusivamente en la esfera religiosa. Entonces son gente que le gusta venir a las reuniones religiosas y participar de los ritos religiosos y orar y cantar. Y entonces también practicar sus devociones privadas, la religión pública o la religión privada, y practican estas cosas. Pero lo que Jesús nos muestra en este texto es que no hay que escoger entre las dos. No hay que escoger entre moralidad y piedad. No hay que escoger entre devoción religiosa en la iglesia y servicio activo en la sociedad. No hay que escoger entre servicio a Dios y servicio al prójimo. Jesús enseñó que la justicia cristiana auténtica incluye las dos dimensiones. ¿Ah? ¿Qué les parece, no? A veces estamos encontrados, ¿no? Y aquí están encontrados, ahora que le veo a la May, me acuerdo, cuando hablamos con la May, hablamos de política, ¿no? Y es una mujer muy política. Aquí no hay que escoger, mi querida May, entre derecha e izquierda. Jesús no es ni de derecha ni de izquierda. Las dos cosas se suman ahí. No hay que escoger. No hay que escoger entre republicanos y demócratas, novoístas, revolución ciudadana. No hay que escoger. Y los énfasis que estos partidos políticos tienen. Jesús dice, no hay que escoger entre ser activista y pasarse metido en el templo. Jesús dice, las dos cosas son importantes. Pero debemos tener presente que la auténtica justicia cristiana, en sus dos dimensiones, tanto la dimensión moral como la dimensión religiosa, no son meramente una expresión externa, son esencialmente una manifestación de lo íntimo del corazón. Eso no hay que perder de vista. Hablamos de toda esta obediencia moral y toda esta obediencia moral tiene que nacer del corazón. También esta expresión religiosa tiene que nacer del corazón. Bueno, ahora pasemos al primer tema de esta dimensión religiosa. Le hemos puesto a este sermón, a esta charla, generosidad invisible. Ahora sí pueden voltear su hoja. Generosidad invisible. Aquí Jesús, él da 3 ejemplos. Acuérdense que Jesús puso 6 ejemplos de esta justicia moral. No significa que son las únicas formas de expresar la justicia moral. Ahora Jesús va a poner 3 ejemplos de justicia religiosa. No significa que son las tres únicas cosas que debemos hacer. Son 3 ejemplos. Quizás lo más importante, pero son 3 ejemplos. ¿Bien? Generosidad invisible. Cuando estaba yo estudiando esto para hablar el día de hoy, me encontré con un artículo de la BBC, ¿no? La famosa encuestadora Gallup hizo una investigación en 140 países, entrevistó a 145,000 personas y les hizo 3 preguntas. Ustedes las tienen ahí. La primera, ¿donaron dinero recientemente para obras de beneficencia? Responda, ¿sí o no? Si no lo quiere anotar para que la persona de al lado no lo vea, conserve su respuesta en su mente. Y si usted quiere anotarlo para que la persona de al lado lo vea, este mensaje es para ti. De todas formas estás atrapado. Número 2, ¿sirvieron como voluntarios? Ponga sí o no. Número 3, ¿ayudaron a desconocidos?
¿Sí o no? Los 5 países que resultaron más generosos son los siguientes. Número 1, Birmania. Número 2, Estados Unidos. Número 3, Australia. Número 4, Nueva Zelanda. Y número 5, Sri Lanka. Lanka, perdón. Sri Lanka. Gracias, amor. Siempre las esposas están para corregirlo a uno, ¿no es cierto? Es su función, su propósito en la vida. Además de amarla. Amén, ¿no es cierto? Y las esposas dicen, eso. Ay, sí, ¿no? Según este estudio de esta encuestadora, la disposición, escucha bien, la disposición y la práctica de ser generosos, o de un grupo humano en general, a ser generosos, pero particularmente en estos países, de ayudar al prójimo, ha resultado en múltiples beneficios. Como siempre, se estudian los beneficios económicos, crecimiento del PIB. ¡Wow! Es interesante. Hay un crecimiento del PIB de países generosos. Ya sabemos cuál es la solución para el desarrollo de nuestro país. Ser generosos. Además de otros tantos beneficios de tipo general, emocional, etc. Entonces, hay mucho acá. Y yo me preguntaba si nosotros, esta iglesia, esta pequeña iglesia Vida, nos planteamos estas mismas preguntas. ¿El resultado sería que somos una iglesia generosa? Se me ocurrió mandar esta encuesta por WhatsApp y luego tener los resultados, pero después dije, no sé si. Me encantaría tener los resultados. ¿Somos una iglesia generosa? ¿Somos una iglesia basada en estas 3 preguntas que han donado recientemente para obras de beneficencia? ¿Qué porcentaje de nuestra comunidad nos resultaría? ¿Somos una iglesia que nos hemos voluntariado? ¿Somos una iglesia? Me parecía que la tercera pregunta era más difícil por el contexto de seguridad de nuestro país. Pero ¿somos una iglesia que ha ayudado a desconocidos? No lo sé. Pero si no lo somos, bueno, entonces nos viene bien la enseñanza de hoy. Y si sí lo somos, de todas formas podemos crecer en generosidad. ¿No es cierto? Muy bien. Nuestro pasaje de hoy, Mateo 6, del 1 al 4, dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Oremos que el Señor nos hable. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Que tu palabra viva hable a nuestros corazones. Que nos anime a dar si no lo estamos haciendo a los necesitados. Pues si ya lo estamos haciendo, que podamos crecer en ser más generosos. Ayúdanos, Señor. Háblanos. En Cristo Jesús. Amén. Jesús empieza esta parte de su sermón con una advertencia. La advertencia es, tengan cuidado. Wow, cuando Dios nos dice, tengan cuidado, debemos prestar atención. Dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Y cuando uno dice, tengan cuidado, ¿qué es tan peligroso? Anoten ahí el punto número 1, tengan cuidado, para que se nos
se nos grabe. Aquí hay algo peligroso, está diciendo Jesús. Aquí hay algo que ustedes deben estar vigilantes. Tengan cuidado. Leamos nuevamente el versículo 1. Dice, tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y aquí Jesús dice, no hagan buenas obras en público. Pero curiosamente, en Mateo 5:16, Jesús parece contradecirse. Yo puse ahí el versículo, Mateo 5:16. ¿Qué dice ahí? Hagan brillar su luz delante de todos. Bueno, ¿qué mismo? No hagan buenas acciones delante de todos y luego dice, hagan buenas acciones hagan brillar delante de todos sus buenas acciones. Bueno, la contradicción aquí es verbal, no esencial. Y la clave está en el hecho de que Jesús está hablando de pecados diferentes. O está corrigiendo pecados diferentes. Es nuestra cobardía lo que lo hace decir, hagan buenas obras en público. Y es nuestra vanidad lo que lo hace decir, no hagan buenas obras delante de las personas. Anoten ahí. Ahí está. La cobardía es, hagan, no sean cobardes. La vanidad, no hagan. Bueno, vamos a aclarar esto. La cobardía. Pienso yo que esta cobardía sigue estando presente. No sé qué opinan ustedes. Sigue estando presente el día de hoy. Nos cuesta dar. Si somos honestos, nos cuesta dar. Los datos estadísticos del Ecuador dicen que los ecuatorianos gastan más de lo que ganan. Ahorran muy poco. Yo no sé si ese es tu caso. Los ecuatorianos dicen, yo no tengo para dar, porque vivo con las justas. Y es más, me falta. Eso es lo que dice un ecuatoriano. Pero ese no es el problema. El problema de fondo es que somos egoístas. No nos resulta natural dar. Nuestra tendencia natural es a retener, a guardar, a acumular. Ese es nuestro egoísmo natural. Y las personas que dan, es porque, yo digo, es porque han ejercitado este músculo de dar, ¿no? Se han disciplinado, porque saben que dar no depende de cuánto tengas. Saben que dar es un asunto de dinero, no es un asunto de dinero, tanto como un asunto del corazón. Y por ahí es donde va Jesús. Esto no se trata de dinero, no se confundan. Esto se trata de algo que hay en tu corazón. Y si tú no eres una persona generosa, no es porque no tienes dinero. Hay un problema en tu corazón. Y aquí en este pasaje encontramos justamente a Jesús hablando allá adentro. Aquí en el versículo 2, Jesús asume que vamos a dar, ¿no? Jesús dice, cuando ustedes den. No dice si es que damos, dice cuando ustedes den. ¿Por qué Jesús asume esto? ¿Por qué? Porque esto es lo que todo padre generoso asumiría de su hijo, ¿no es cierto? Hace algunos años atrás recuerdo que fui a una fiesta, ¿no? Y era una fiesta infantil. Y había un niño en esta fiesta que llamó la atención de todos. Este niño apareció con su trajecito, bien vestidito, y empezó a repartir dulces, galletas, caramelos a todos los invitados. Era una dulzura el pequeñito ¿no? Y sonreía
Y luego, si alguien le daba algo al niño, él inmediatamente lo guardaba primero en el bolsillo, luego lo sacaba del bolsillo y lo volvía a entregar. Y todo el mundo estaba fascinado con este pequeñito. Yo ya tendría unos 4 años más o menos. Bueno, todos sabemos que los niños son egoístas por naturaleza, ¿no es cierto? Mi hija cuando estaba chiquita tenía una expresión. Todo lo que cogía, ella decía, es mío, es mío. Cogía un vaso, es mío. Cogía algo, es mío. Cogía cualquier cosa mía y ella decía, es mío. Esa es la naturaleza de los niños. Yo diría, esa es la naturaleza humana. Entonces, este niño seguramente vio que sus padres eran generosos y seguramente fue enseñado por sus padres, ¿no? Los papás que dicen, comparte con tu hermano, ¿no es cierto? No te comas toda la galleta. Si tienes 2 galletas, entonces una es para ti, otra para tu hermano, ¿no es cierto? Y entonces esa enseñanza de aprender a dar, aprender a ser generoso, es porque los niños observan que los padres son generosos. Nuestro Padre hace lo mismo con nosotros. Él es generoso y nos enseña a ser generosos. Y por aquí parte esto que es importantísimo. Cuán cerca estamos de Dios, tan generosos somos. Tan lejos estamos de Dios, tan tacaños somos. O tanto nos cuesta dar. Esto es por modelaje. No se trata, así como hablamos de que la justicia moral sale del corazón, esta justicia u obediencia religiosa también sale del corazón. Cuando una persona ha sido impactada por la generosidad de Dios, que implica tener conciencia de su propia realidad, de cuán pecador es y de cuánto ha recibido de Dios. Y repito, otra vez, no se trata de dinero, se trata de cuánta misericordia ha recibido de Dios, de cuánto amor está consciente de recibir de Dios, de todo lo que ha recibido de Dios y cuán cerca está de Dios, cuán generoso es. Entonces, nuestra cobardía a la hora de dar es pecaminosa, por supuesto. Porque no es sino falta de confianza en nuestro Dios. ¿No es cierto? Me acabó el tiempo. Bueno, vamos a orar. Por favor, donen a los necesitados. Nuestra cobardía es falta de confianza en Dios. Tenemos temor. Cobardía es miedo. Tenemos miedo de que si damos, nos va a faltar a nosotros. Por eso no damos. Entonces, ¿eso qué es? Falta de la provisión de Dios. Tenemos miedo, somos cobardes de aflojar, de dar, de abrir la mano, porque no confiamos en Dios. Es miedo de que nos falte por entregarlo a otro. Entonces, Dios dice acá, venzamos nuestra cobardía, nuestro miedo y abramos nuestras manos para dar. El segundo pecado que Jesús critica acá es nuestra vanidad. Por eso Él dice, cuando lo hagamos, cuando Él asume que vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Él asume que vamos a dar. Cuando lo hagamos, Jesús nos dice ahora que cuidemos nuestra motivación. Nuestros corazones hambrientos de reconocimiento, nuestros corazones hambrientos de aceptación, nuestros corazones hambrientos de reconocimiento se pueden deslizar fácilmente a la vanidad. El versículo 2 dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Ahora, cuando leíamos esto, no sé si a ustedes les pasó, no sabemos si los escribas y los fariseos realmente hacían esto. O sea,
realmente contrataban un trompetista y cuando daban su donativo en la sinagoga, y lo hacían en los dos lugares, ¿no? Si lo hacían en la sinagoga y lo hacían en las calles. Cuando daban su donativo en la sinagoga, y entonces decían al trompetista, toca la trompeta que voy a poner mi donación, ¿no? Y cuando lo daban en la calle también, toque la trompeta que voy a poner mi donación. Bueno, muchos comentaristas dicen que Jesús simplemente estaba ridiculizando su hipocresía. Eso es lo que estaba haciendo acá. Bueno, realmente no importa si esto era así o no era así. Lo cierto es que Jesús señaló aquí un problema de hipocresía. Ellos mostraron intencionalmente algo que no eran. Se mostraron como misericordiosos cuando en realidad no lo eran. Porque cuando uno ayuda a un necesitado, uno parece como misericordioso. Pero si mi intención no es esta, entonces soy un hipócrita. Ahora, alguien podría decir, ¿no se trata simplemente de dar y ya? ¿Por qué nos hacemos tanto lío? ¿Qué importa la motivación? Lo que importa es que se haga el donativo. Pero la mayoría, cuando estudiamos la palabra, sabemos que esto no es así. La motivación o el corazón con el que hacemos las cosas es importante, más importante de lo que muchos quisieran reconocer. Y aquí en este pasaje Jesús menciona la búsqueda de una recompensa. Es decir, la razón por la que hacemos un donativo. ¿Qué recompensa estoy buscando al hacer un donativo? Ojo, y no me digas, no, Obed, yo no busco ninguna recompensa. Todos buscamos una recompensa en eso. La pregunta es, ¿qué recompensa tú estás buscando cuando haces un donativo? Lo primero que Jesús dice acá es que no deberías buscar el aplauso de los demás. Eso es lo que dice aquí. Lo primero que Jesús señala. Esa recompensa no deberías buscar. Porque si lo que buscamos es el aplauso de los demás, ¿qué dice el versículo 1? Dice dos cosas. La primera cosa que dice es que vamos a perder la recompensa de Dios. Y la segunda cosa que dice, leamos nuevamente, dice, tengan cuidado, hagan sus buenas acciones en público para que los demás, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Por qué dice acá? Perderán la recompensa de Dios. Sencillamente esto es un acto vanidoso. Vano significa hueco, vacío. Y la vanidad nos daña. Ojo, esto no significa que debemos rechazar el agradecimiento de una persona o rechazar el agradecimiento de una organización. No debemos ser tan literalistas en esto. La idea es la siguiente. Si el reconocimiento o la admiración o el homenaje de la gente es lo único que nos motiva, eso es lo único que alcanzaremos. Esa es toda la recompensa que tendremos. Les aseguro que ellos ya han recibido, ¿qué dice Jesús? Toda su recompensa. O sea, si lo que tú buscas es que alguien te agradezca y esa persona te agradece, ya, eso es todo lo que vas a encontrar. Si lo que buscas es un trofeo, una placa con tu nombre en gratitud a Francisco por su donación, ya eso es todo lo que vas a recibir. Lo cierto es que Jesús señaló aquí un problema de hipocresía. Ellos mostraron intencionalmente algo que no eran. Se mostraron como misericordiosos cuando en realidad no lo eran. Porque cuando uno ayuda a un necesitado, uno parece como misericordioso. Pero si mi intención no es esta, entonces soy un hipócrita. Ahora, alguien podría decir, ¿no se trata simplemente de dar y ya? ¿Por qué nos hacemos tanto lío? ¿Qué importa la motivación? Lo que importa es que se haga el donativo. Pero la mayoría,
Cuando estudiamos la palabra, sabemos que esto no es así. La motivación o el corazón con el que hacemos las cosas es importante, más importante de lo que muchos quisieran reconocer. Y aquí en este pasaje Jesús menciona la búsqueda de una recompensa. Es decir, la razón por la que hacemos un donativo. ¿Qué recompensa estoy buscando al hacer un donativo? Ojo, y no me digas, no, Obed, yo no busco ninguna recompensa. Todos buscamos una recompensa en eso. La pregunta es, ¿qué recompensa tú estás buscando cuando haces un donativo? Lo primero que Jesús dice acá es que no deberías buscar el aplauso de los demás. Eso es lo que dice aquí. Lo primero que Jesús señala. Esa recompensa no deberías buscar. Porque si lo que buscamos es el aplauso de los demás, ¿qué dice el versículo 1? Dice dos cosas. La primera cosa que dice es que vamos a perder la recompensa de Dios. Y la segunda cosa que dice, leamos nuevamente, dice, tengan cuidado, hagan sus buenas acciones en público para que los demás, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. ¿Por qué dice acá? Perderán la recompensa de Dios. Sencillamente esto es un acto vanidoso. Vano significa hueco, vacío. Y la vanidad nos daña. Ojo, esto no significa que debemos rechazar el agradecimiento de una persona o rechazar el agradecimiento de una organización. No debemos ser tan literalistas en esto. La idea es la siguiente. Si el reconocimiento o la admiración o el homenaje de la gente es lo único que nos motiva, eso es lo único que alcanzaremos. Esa es toda la recompensa que tendremos. Les aseguro que ellos ya han recibido, ¿qué dice Jesús? Toda su recompensa. O sea, si lo que tú buscas es que alguien te agradezca y esa persona te agradece, ya, eso es todo lo que vas a encontrar. Si lo que buscas es un trofeo, una placa con tu nombre en gratitud a Francisco por su donación, ya eso es todo lo que vas a recibir. Jesús dice que nuestra generosidad sea, anoten punto número 2, en lo secreto. En lo secreto. Los versículos 3 y 4 dicen, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, ¿qué dice ahí? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado o en secreto, dice otra traducción. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, ¿qué hace Jesús acá? De prohibir a sus seguidores que dieran a los necesitados al estilo de los fariseos. Jesús nos dice ahora cuál es el estilo cristiano. El estilo cristiano es en lo secreto. Ese es el estilo cristiano, en lo secreto. Y aquí usa esta expresión, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Bueno, creo que no es difícil captar el significado, ¿no es cierto? No es difícil. ¿O sí? O sí, yo estaba asumiendo de que no es difícil. Ya me salté la explicación de esta parte. Bueno, dice que no solo no debemos andar proclamando nuestras donaciones a otras personas. Eso ya está claro, ¿verdad? En un sentido, no debemos ni siquiera mencionarlo a nosotros mismos. A eso se refiere. Podemos huir del aplauso de los demás, pero todavía podemos regodearnos en el aplauso propio.
Y podemos todavía sucumbir ante la tentación de darnos una buena palmada en el hombro y decir, ay, Obed, qué buen cristiano que eres, qué misericordioso que eres, qué generoso que eres. Si tú no le hubieras ayudado a esa persona, nadie, repito, nadie lo hubiera hecho. Y me doy palmadas en el hombro y me felicito por ser generoso. A eso se refiere. Óigame, esto es perverso. Esto es perverso. Porque un acto de misericordia se puede convertir en un acto de vanidad. Cuando nuestra motivación cambia de beneficiar a la persona que recibe el donativo por beneficiarnos a nosotros mismos, entonces he cambiado altruismo por egoísmo. Entonces Jesús, para hacer, vamos a decir así, para hacer morir nuestra vanidad, Jesús nos insta a mantener nuestra ofrenda en secreto, tanto de los demás como de nosotros mismos. Que tu izquierda no sepa lo que hace la derecha. Por supuesto, repito, esto no es literal, ¿no es cierto? No podemos cerrar los ojos. Bien, hay una persona que iba a hacer su donativo una vez en la iglesia, iba a hacer su donativo en la canasta de ofrenda y entonces estaba tapando los ojos. Y digo, ¿qué estás haciendo? Me dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Le digo, necesitas más entender el sentido del texto. No, esto no es así literal. Tenemos que llevar cuentas de nuestros ingresos. Tenemos que saber cuánto podemos dar. Tenemos que saber cómo lo vamos a dar. Tenemos que saber cuándo lo vamos a dar. Tenemos que planificar a quién lo vamos a dar. Entonces, no es en un sentido literal. Tampoco debemos negarle el agradecimiento, dije esto, a una persona o una organización y parecer como odioso, ¿no es cierto? Una persona, una vez, gracias por eso. No, a mí no me agradezcas. Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. No ese es el sentido. O una persona que lo invitaron porque hizo un buen donativo a una organización, lo invitaron para reconocerlo públicamente. No, yo no voy a ir a ese evento. Porque tu izquierda no debe saber lo que hace tu derecha. No, ese no es el sentido. Por supuesto, esto puede alimentar nuestra vanidad. Bueno, si alguien tiene mucho problema con la vanidad, definitivamente no debería ir. Pero esa no es la idea. La idea es no tenerlo presente. La idea es dejarlo ir rápidamente. La idea no es estar recordándoselo a los demás. Te cuento, pues. Yo hice una donación, no tienes idea cuánto ha ayudado. La idea no es ni siquiera, en cierto sentido, estar recordándolo a nosotros mismos para mirarlo con satisfacción maligna y que reclamemos de nosotros cuán generosos, disciplinados o conscientes hemos sido de nuestro dar. No, es olvidarlo lo más rápido que podamos. Esa es la idea. Dejarlo ir. ¿Qué deberíamos buscar al hacer una donación a un necesitado? O sea, ¿cuál es la recompensa que sí deberíamos buscar? Número 3, anoten ahí. Buscar la aprobación de Dios. Anote ahí. Buscar la aprobación de Dios. Entonces, no es la alabanza de los demás, ni es, ¿qué cosa? La alabanza propia. Lo que debemos buscar. Lo que deberíamos buscar es la aprobación de Dios. Y eso está implícito ahí en la referencia que hace Jesús de la mano izquierda y la derecha, ¿no? El gran teólogo Calvino dice, con esta expresión quiere decir que tenemos que estar satisfechos con tener a Dios por nuestro único testigo.